Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Comienzan 60 minutos de entrevista y conversación acerca de los parques de nuestro país. Conoceremos de la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad. En Radio U Central 107.1 FM presentamos Parques para Todos, con la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Ya estamos aquí nuevamente en Parques para Todos, un programa, ¿cierto?, creado, editado, realizado por Fundación Raíces, que estamos aquí en el 107.1 FM, en esta fría mañana. Y hoy, obviamente, tenemos una interesante invitada que va a presentar Juan Medina Torres. Antes quería saludar a Francisco Saavedra, que está en los mandos técnicos, y aquí con Juan Medina Torres. ¿Cómo está, Juan? Bien, aun cuando el día está muy frío y húmedo. Eso significa que tenemos que cuidarnos de los resfríos. Entonces, y se aproxima también la primavera. Entonces, hay una situación intermedia, media extraña para los habitantes, los 8 millones de habitantes que tiene la ciudad de Santiago. La verdad es que somos muchos en una megápoli que se ha desarrollado con mucha dificultad y con muchos problemas de desarrollo urbanístico, en los cuales las áreas verdes han ido dejando de ser importantes, y eso no es bueno. Y por eso que hoy día tenemos en este programa, que es producido por la Fundación Cerro San Cristóbal, entonces tenemos a una interesante invitada que nos vuelve a visitar, lo cual agradecemos, la profesora y doctora Cintia Riquelme Estay, directora de carrera Pedagogía en Educación General Básica, Facultad de Educación de la Universidad Central. Estamos en radio de la Universidad Central. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Buen día, don Juan, bien, ¿y usted? Buen día, Mariela, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto en volver a verlos. Gracias por la invitación otra vez. No, evidentemente que usted representa un ángulo bien importante en el uso del recurso de las áreas verdes y los parques, la educación. ¿Cómo podemos ocupar los parques haciendo de ellos un aula al aire libre? Uh-huh. Usted nos contaba la vez pasada que habían hecho varias experiencias de ocupación que habían sido muy recibidas por la comunidad, en las cuales se habían desarrollado estas experiencias. ¿Podría contarnos algo de Por eso? Supuesto, sí. De hecho, lo que les contaba la vez pasada la temática era dentro de los parques para todos, pero en otra línea. Yo le contaba un poco de cómo nosotros, como formadores de formadores, intentamos que nuestros estudiantes aprendan, ¿verdad?, lo que son las salidas pedagógicas. Y en esas salidas pedagógicas, ocupar el territorio es muy importante. Y no se trata, porque hay la idea entre los docentes que a veces lo que tengo que hacer cuando quiero hacer una salida pedagógica, o mal llamado paseo, ¿cierto?, sí, es ir muy lejos de mi colegio, ¿no? Y a veces lo tengo al lado del colegio hay una plaza comunitaria que no está siendo utilizada, que no está siendo ocupada, donde los chicos pueden tener grandes aprendizajes, pero que, como es la plaza por la que paso todos los días y está incluso a veces descuidada, no nos llama la atención. Y es ahí donde nosotros podemos ir haciendo no solo intervenciones pedagógicas, sino intervenciones comunitarias. En otras lugares, digamos, más allá de Chile, los espacios comunitarios son importantes y son cuidados no solo por los niños, niñas, jóvenes que están en los colegios, sino por toda la comunidad. Y de eso depende, por ejemplo, que nos hagamos cargo de una plaza que a lo mejor está descuidada, pero que la podemos transformar en un huerto comunitario, que la podemos transformar o recuperar como espacio de recreación, donde además, por ejemplo, si yo estoy trabajando en el área de ciencias naturales, puedo encontrar microecosistemas. Y que los niños se sorprenden, incluso en el mismo colegio. Dentro del colegio también hay lugares o colegios donde se han perdido las áreas verdes. Hoy día, si ustedes entran a un colegio, la gran mayoría son estas montañas, digo yo, de cemento, ¿cierto? Incluso a veces ni las pintan, solo plomas, sin colores. Entonces hay que empoderarse, hay que
empoderarse y apoderarse de esos territorios para llenarlas de color, de alegría, de lugares para que nosotros podamos efectivamente trabajar ahí. Y se puede con cosas muy pequeñitas, así como también puedo hacer salidas extensas. Yo les contaba que el semestre pasado, nuestros estudiantes de segundo año, en una asignatura que se llama Didáctica en las Artes Visuales, salieron aquí al Parque de las Esculturas, que no está muy lejos de acá de la universidad, ¿cierto? Está en Providencia, y que está lleno de esculturas, y ahí los estudiantes fueron a aprender las esculturas, tipos de esculturas. ¿Por qué? Porque luego eso lo tienen que trabajar con los niños para todo su acervo cultural, y porque además van trabajando técnicas. Hay esculturas, ¿verdad?, que son de madera y otras que son de fierro, entonces todo eso no es lo mismo que yo le diga, mire, léase el libro X donde dice cuáles son los materiales, mírelo, tóquelo, ¿verdad?, que eso también de cómo toco, cómo miro, cómo experimento con el medio, no se está dando tanto en los colegios. Eso te iba a preguntar, ¿cómo aprenden los niños? Partamos por los niños y luego los que van a enseñar, ¿cómo aprenden? ¿Cómo captan la realidad? Porque hoy día con esta cosa de la tecnología, están cada vez más lejanos de la naturaleza, de la conversación con los padres, de leer un libro. Hay re pocos libros ya impresos, digamos, y afortunadamente los niños todavía tienen. ¿Cómo aprenden? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? Nosotros como carrera de educación general básica tenemos un sello que para mí es clave. Varios en realidad, tenemos un ideario filosófico pedagógico. Y en ese ideario nosotros tenemos uno de los principios que es el cuerpo como instrumento epistemológico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aprendemos y conocemos a través del cuerpo. Eso no significa que yo ande desnudo por la vida, sino que tengo que usar todos mis sentidos, ¿verdad?, para poder lograr incorporar elementos que están afuera. La vez pasada me acuerdo que don Juan decía, me pasó una anécdota con un niño que cuando uno le preguntaba de dónde vienen los pollos, decía del supermercado, porque era lo único que conocía. Distinto es si yo voy a la casa del vecino donde tiene un par de pollitos, patos, no sé qué, y descubro que el pato nace de huevos y etcétera, que no es el mismo huevo que yo llevo en la cajita del supermercado. Entonces es importante que nosotros con los niños, y no solo los niños, jóvenes, adultos, incluso nosotros en la universidad, con nuestros profesores en formación, tenemos que tener experiencias vividas, contextualizadas, donde efectivamente ellos vean esta realidad. Como les decía, no es lo mismo saber cuáles son los elementos, las características de un ecosistema, que levantar una piedra, así de simple, levantar una piedra en una plaza y descubrir que ahí abajo está lleno de chanchitos, de hormigas, de arañas, ¿cierto? Claro, todo eso implica un cambio cultural. Evidentemente que nosotros en ese aspecto nos falta, y nos falta mucho, aprender. Me gustó la idea, aprender con el cuerpo, con todos nuestros sentidos, porque eso implica entonces también algo interesante, preguntarnos. Yo creo que el conocimiento desde el punto de vista filosófico empezó por preguntarse. El hombre se empezó a preguntar frente al mundo que estaba enfrentando, ¿no es cierto? Los astros, las plantas, los animales que lo rodeaban, empezó a preguntarse. Y eso lamentablemente lo hemos ido perdiendo en la educación, en términos de enseñar a preguntar. Preguntarnos nosotros mismos qué nos está pasando, por qué. Los por qué, me acuerdo de un libro que había de respuesta a los por qué, pero eso se ha ido perdiendo, o sea, que el niño, porque lamentablemente le pasamos el teléfono para que juegue, y nunca el niño nos pregunta por qué es esto, papá, por qué es esto otro. Yo la otra vez, perdón que lo interrumpe, don Juan, pero estoy absolutamente de acuerdo con usted, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos ir incorporando eso tiene que ver con cómo nosotros nos preguntamos de qué pasa alrededor de nuestro mundo, y eso es clave. Entonces, también otro de los principios que tenemos nosotros en el ideario es los profesores como intelectuales, pero no se trata de que seamos intelectuales, que estemos leyendo, ¿no? Sino que nos estemos cuestionando permanentemente lo que pasa. Y no se trata de estarnos cuestionando todo el rato para oponernos, sino más bien cuestionarnos para entender, para comprender, para innovar, para generar nuevas preguntas. Hoy día la educación está muy centrada en las respuestas y no tanto en las preguntas. Lo que nosotros buscamos como carrera de educación general básica es eso, que nuestros estudiantes que se están formando para los profesores aprendan que la pregunta es lo más importante, que no se trata de que un niño pregunte y yo le responda, sino que en una pregunta yo le
doy otra pregunta, y así nosotros lo hacemos, otra pregunta que abra, que habilite la conversación, el diálogo, porque esos elementos que no son de ahora nomás, don Juan, si le estoy hablando de Freire, Freinet, Dewey, que son personajes icónicos en la educación, que son muy antiguos, que tienen ideas muy potentes y que en la educación se han ido perdiendo. En la pandemia se generó todo este tema de la falta de emocionalidad y que después, post pandemia, y que todavía estamos en esa etapa, ¿verdad?, ¿cómo la recuperamos? Pero no es algo que no haya estaba, solo que algunos espacios educativos lo consideraban y otros no. Tengo la fortuna de estar hoy día dirigiendo una carrera que esos espacios sí siempre lo has tenido. Yo les contaba la pasada que la carrera se generó en 1999. Este año cumplimos 25 años y ese ideario filosófico pedagógico del que yo le estoy hablando está desde entonces. Desde entonces. Ahora, sí, ¿qué ha pasado? Que en estas idas, vueltas, algunas cosas se van perdiendo, unas se van quedando atrás, uno empieza a conocer nuevas metodologías, estrategias y algunas cosas que a lo mejor no le da tanto énfasis, bueno, pero lo que estamos haciendo ahora justamente, en la carrera es recuperando eso, reconfortando, porque efectivamente es eso lo que está haciendo falta cada vez con más fuerza en nuestras escuelas de formación, en nuestras escuelas con los niños, niñas y jóvenes. Vamos a seguir conversando con la profesora Cintia Riquelme, directora de la carrera de Pedagogía y Educación General Básica de esta universidad, después de esta pausa musical. Balas en el pecho. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Estamos de regreso, ¿cierto?, con la directora de carrera de Pedagogía en Educación General Básica, Cintia Riquelme, que tiene un currículum muy amplio, doctora en Cultura y Educación en América Latina, Convención de Educación y Modernización, ella también tiene un magíster, etcétera, 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 y sobre todo ella nos está enseñando mucho cómo esto del empoderamiento de los parques, ¿cierto?, que ese es nuestro tema, pero yo quiero tocar algo que dice relación, tú hablabas un poco de que en algunas partes partimos diciendo hay mucho cemento, hay mucho... ¿Qué pasa con la cultura chilena? Porque nosotros tenemos una cultura bien especial, ¿eh? Siempre improvisamos. Viene un gobierno, ponemos, qué sé yo, concreto. Viene otro, no. Vamos concreto. Claro, entonces, ¿qué pasa con eso? Hay un ejemplo bien interesante, lo que tú hablabas, la Plaza de Armas. Claro. ¿Cuántas veces ha cambiado el tema del paisajismo en la Plaza de Armas para dejarla ahora reducida, la parte vegetal, a un espacio muy pequeño con respecto al espacio que tenía antiguamente? Uh-huh. Entonces, eso da cuenta de lo que tú dices, la improvisación, sin tener base científica que nos diga, oye, no, es conveniente esto. ¿Cuántos espacios los hemos llenado? Especialmente, volvemos a recalcar la situación del metro, cuántos espacios le han puesto cemento en las afueras de las estaciones y sacando lo que había de... Y después nos quejamos de la contaminación y de que faltan áreas verdes, pero no lo consideramos en esta reestructura de la ciudad. Pero eso es a todo nivel. O sea, yo pienso absolutamente lo mismo. Para bien o para mal, este país no tiene una visión de Estado, sino que tiene una visión de gobierno. Entonces llega un gobierno, tiene unas ideas. Llega el otro gobierno, tiene otras ideas. Y el gobierno que llega no siempre reconoce lo bueno del que estaba y entonces es como borrón y cuenta nueva y volvemos a partir y volvemos a partir. A diferencia de otros lugares donde hay una visión de Estado, independiente si yo soy de una u otra corriente, valoro lo que el otro hizo, de lo que estoy de acuerdo, y lo continúo, y eso es como un acuerdo tácito entre cada gobierno, independiente del lugar político que sean, porque entienden que ese es el foco del desarrollo del país. Pero yo creo que es un tema más cultural. O sea, ¿cómo nosotros a través de la educación vamos remodelando esta cultura uh-huh. que
que a mi parecer no nos ha ayudado mucho a nivel latinoamericano, por decirlo. O sea, siempre no pensamos la visión corta, la visión ni siquiera, oye, hay que plantar, hay que disfrutar los parques, los niños tienen que, ¿te fijas? Porque en definitiva, todos los problemas que hoy tenemos, delincuencia, qué sé yo, de valórica, etcétera, etcétera, es por un tema de cultura. Yo creo que todo se soluciona con una buena educación, pero para que tengamos una buena educación tenemos que cambiar nuestra cultura para que entender que claro. Entonces, yo creo que partimos con los niños y las familias, y eso también esta semana estuve en el colegio de mi hija, de mis hijos en realidad, y conversaba con la subdirectora y por un tema en particular, pero le decía, aquí a nosotros nos hace falta resituarnos como comunidad escolar. Esa es la clave. Yo les decía a ustedes, yo soy una convencida que las comunidades son las que movilizan los territorios. Solo nos podemos. O sea, profesores y estudiantes solos en el colegio no pueden. Niños y familias solos no pueden. Tenemos que unirnos. Luego, profesores, estudiantes, familias solos en un territorio que es más amplio, donde tengo una plaza. Tampoco puedo si ese espacio que está afuera no nos respeta y no nos respetamos mutuamente. ¿Cuántas noticias hemos escuchado donde nos dicen, uno despierta y dice, el jardín X fue saqueado por... Uh-huh. Y las personas que lo saquearon después encontraron las cosas 2 casas más allá. O sea, eso significa que la persona que está ahí viviendo le da lo mismo lo que está adentro. Entonces, tenemos que hacer, creo yo, no sé si tanta inversión económica, pero sí mucha inversión en educación en términos de cómo voy generando estas comunidades, ¿no? Cuando yo voy creando necesidades. Yo el otro día conversaba con mi hijo mayor, digo yo, que es el hijo del corazón, el primer matrimonio de mi marido. Le digo, tengo 4 hijos, uno del corazón y otro de mi cuerpo. Y ese del corazón es ingeniero, pero también es ecologista. Entonces, él ha trabajado por años en recobrar el panul, el bosque panul. Y él lo que ha hecho es ir haciendo... Él va en sus tiempos libres, cuando no trabaja, a generar senderos, a podar los árboles, a poner letreritos, a distintas cosas. Con su comunidad tiene un grupo de personas, pero también lo hace solo. Y me decía, ¿sabe qué, tía? Porque él me dice tía, de siempre. ¿Sabe qué? Hay que generar la necesidad. Entonces, cuando yo marco, me dice como que saco y hago un camino, la gente entiende que ya no puede llegar y pasar hacia allá porque ahí estamos, por ejemplo, reforestando y pasa por el camino. Pero lo tenemos que marcar. Si nosotros no lo marcamos suavemente, porque me dice, ellos son muy cuidadosos de que no afectar grandemente, y un lugar que estaba perdiendo muchos de sus árboles nativos, hoy día los está recuperando. Él, de hecho, está haciendo todo un trabajo para visibilizar el antes y el después del bosque, de cómo estaba y cómo está ahora, post el trabajo que ellos han hecho. Y ellos son personas absolutamente naturales, que se juntan de vez en cuando con algunas como organización, pero organización que no tiene ni siquiera un tema jurídico, nada. Es por el amor a tener un espacio para efectivamente las personas, para la comunidad, para el aire libre. Él le encanta eso. Pero ahí hay un ideario. Exacto. ¿No es cierto? Alguien le enseñó, él aprendió y lo hizo propio, lo asumió. Entonces yo creo que usted tiene plena razón al decir que tenemos que ir creando comunidad. Exacto. Y ese crear comunidad es que cada uno asuma, en términos como él, este joven lo ha asumido, un ideario. O sea, yo cuido porque es parte mía. Usted lo decía la vez pasada, usted decía, bueno, y también lo conversábamos, creo yo, las culturas ancestrales entienden la tierra como parte, ¿no? Yo soy parte de la tierra y la tierra es parte mía. No soy poseedor de la tierra, que yo creo que esa lógica de que yo soy el dueño de, me hace a que como soy el dueño hago lo que quiero. En cambio no, cuando yo soy parte y si yo impacto eso de vuelta, se me devuelve, que es lo que nos está pasando ahora, cuando yo entiendo ese ciclo, entonces me hago responsable, entonces entiendo que lo que tengo que hacer es mucho más allá de solamente recoger una basura, sino que también ir haciendo estos pequeños caminos, digo yo, y yo siempre digo, 1 más 1 son 2 y vamos sumando. Y ellos han hecho un trabajo que no ha sido un trabajo de un día, ¿no? Reforestar no es fácil, pero lo han hecho,
lo han hecho y han insistido, y obviamente se han encontrado con grandes conglomerados que lo único que quieren es que desaparezca y convertir todo ese espacio en ¿cómo se llama?, en futuros edificios y habitacional, cuando lo que necesitamos hoy día en Santiago, sobre todo, es cada vez más áreas verdes, porque justamente es lo que se ha perdido. Entonces, él me decía algo que yo dije, ¿sabes qué? Tú me das permiso para comentarlo, porque me acordaba que tenía esta invitación. Entonces, tú me das permiso para comentarlos, porque Parque para Todos justamente busca eso, cómo se revitaliza, y ustedes están haciendo un trabajo maravilloso. Y me dijo, sí, tía, ningún problema, dígalo nomás, porque creo que hay que movilizarlo, ¿verdad? Y lo que yo les decía de la Quebrada de la Plata en Maipú, que también hoy día está siendo cuidada, pero que estuvo por años descuidada. Es eso, es como cómo nos empoderamos de esos lugares, nos apoderamos y entendemos que somos responsables de esos lugares. Bueno, es una tarea de educación, evidentemente. Sí. Y aquí yo creo que hay una situación bien importante. Estamos a puerta de una elección, ¿no es cierto?, en que se van a elegir gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera. Ojalá que los nuevos autoridades, o las que se repitan, tomen conciencia de que hay otro aspecto en la política que preocuparse, que es del entorno, del desarrollo del entorno, y entonces tengan una visión, porque hasta el momento los políticos han dejado de lado esta visión educativa. Tengan una visión educativa de la comunidad, o sea, crear comunidad. Uh-huh. La municipalidad han dejado de lado crear comunidad, porque es un papel un poco difícil, evidentemente, porque es un papel educacional y muy pocos poseen la capacidad pedagógica de enseñar. ¿No le parece? ¿Tú qué crees, Cintia? ¿De qué forma se puede hacer comunidad? ¿De qué forma podemos hacer lo que es la gobernanza? Uh-huh. Que la gente se apodere de los territorios. Porque yo pensaba mientras escuchaba a Juan que, claro, uno puede decir, no, es que los alcaldes van a ofrecer más seguridad, la parte económica, pero finalmente la parte ambiental es sumamente importante, pero no se le asigna esa importancia. Tal cual. De hecho, a propósito de lo que yo les decía en esta conversación que tuve hace un par de semanas atrás con Marcelo se llama mi hijo, del corazón. Conversamos justamente de eso. ¿Sabe quién me dijo hace un tiempo? Nosotros tuvimos personas del gobierno hablando con nosotros y que iban a hacer grandes cambios, y todo eso se quedó en el papel. Entonces, el papel aguanta todo, ¿no? Y eso en todo orden de cosas. En educación pasa lo mismo. Dice inclusión, seamos inclusivos, hagamos esto, pero bueno, eso no va a ser si nosotros no hacemos nada para que eso cambie. Si nosotros no convertimos, y ahí pasa por el cuerpo, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos, no hacemos que eso ocurra. Si nosotros decimos que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, pero no lo cuidamos, o sea, los niños aprenden además mucho por modelaje, ¿no? Por el ejemplo, pero no solo el ejemplo del profesor, profesora, sino fundamentalmente el ejemplo de sus familias, de sus abuelos. Y si yo le estoy diciendo, mira, hagamos esto, pero veo que mi familia está haciendo una cosa absolutamente distinta, van a replicar aquello, van a aprender eso. Así yo todos los días en el colegio le dé otra manera, ¿no? Aunque también nos pasa que cuando uno trabaja fuertemente con los niños y contribuye en eso y los niños logran entender, se convierten en efecto multiplicador y son ellos los que empiezan a cambiar la cultura de sus hogares. Pero es algo que tenemos que hacer en conjunto, y para eso el diálogo es fundamental. Aquí yo siento que todos somos o todos tenemos la posibilidad de ser líderes. Cuando hay uno que lidera y los demás escuchan, no sé si eso es liderazgo, yo diría que más bien es te estoy mandatando a... Y tú lo haces si te estoy mirando, pero si no te estoy mirando, y el tema es ese, cuando yo no te miro, ¿lo haces? ¿Y por qué lo haces? Entonces, lo que les contaba, esta historia, verdad, como muy, muy cercana a mí, no es que quiera ser autorreferente, pero lo digo porque ha hecho un trabajo muy importante. Tengo una prima en el sur de Chile que ha hecho lo mismo en Pitrufquén, con un grupo de compañeros que empezaron a pasearse, digamos, o caminar, y se dieron cuenta en la carretera de Pitrufquén que estaba llena de basura, se habían perdido espacios, se habían perdido plazas, y empezaron a juntarse un grupo de chiquillos jóvenes a recoger cosas, y cada vez citaban voluntarios, y de a poco fueron creciendo, y hoy día tienen una organización que también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí se generan estos movimientos, cuando yo soy capaz de entender la importancia que cuidar eso tiene no solo para los de allá,
sino para mí, para nosotros. Ese nosotros lo tenemos que construir. Eso es lo que nosotros, además, como carrera de pedagogía, intentamos instalar entre nuestros estudiantes que se están formando para que lo lleven a las escuelas y que, claro, porque uno de repente dice, hoy, hay días que uno dice, chuta, estas familias no lo logré aquí, pero tengo dos opciones, yo siempre les digo, hay dos caminos, me caigo y me quedo ahí, o me caigo, me recojo, me limpio y vamos con otra. Si esa no resultó, será de otra manera. Pero no perdamos la esperanza, porque eso sí que no lo podemos hacer en educación ni en ningún ámbito de la vida, creo yo. Creo que hay que ser empoderado, no significa que yo no tenga pena ni tristeza, pero bueno, la tristeza hoy día, mañana, como dijo don Juan, mañana será otro día, hoy día está nublado, mañana sale el sol. Siempre hay sol detrás de las nubes. Y esa visión nosotros la tenemos que tener, esa visión es la que nosotros queremos compartir con nuestros estudiantes en formación, con nuestros niños. Si nosotros tenemos esa visión como adultos, creo que hay cambio. Yo creo firmemente en eso. O sea, perdón que sea como, a mí me emociona esto, pero creo que es así. Y lo he vivido así. Las comunidades han cambiado así. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que entenderlo. Y las autoridades, los gobiernos, tienen que entender que no basta solo con decirlo, escribirlo, porque queda bien bonito, pero eso hay que hacerlo carne. Y ahí viene todo lo que digo yo de la epistemología, aprender, conocer. Eso significa, profesora, disculpe, tener una comunidad resiliente. Ajá. O sea, saber que podemos fracasar en el primer intento, pero volvamos a levantarnos. El Quijote nos enseña justamente a ser resiliente, levantarse 1000 veces para seguir luchando. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical para seguir conversando con la profesora Cintia Riquelme. Con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Estamos ya acá en Radio Universidad Central, en el 107.1 FM, en este programa Parques para Todos que realiza Fundación Cerro San Cristóbal. Cintia, conversamos, ¿cierto? Acá mientras escuchamos la música también, de las acciones, de algunos ejemplos, cómo empoderar a la gente, ¿cierto? Hay una serie de ejemplos, de situaciones que uno mismo ha vivido. Yo recuerdo, teníamos nosotros un lugar, Eriazo, donde los chiquillos se ponían a fumar, qué sé yo, en la noche, y quemaban los basureros. Entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no los invitamos para que ellos pinten estos basureros? Porque eran de estos que pintaban en las murallas, qué sé yo, estos chiquillos, y que pongan su obra de arte en estos basureros. Nunca más se quemaron los basureros, porque ellos lo hicieron propio y los defendían. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la gente cuide los parques, para que la gente salga y los disfrute, incluso en un día helado? Porque realmente los parques son muy, muy satisfactorios. Uno camina, se olvida los problemas, se relaja, no sé, aprende. ¿Cuál es la clave? Lo que yo creo es que claramente la educación es un efecto multiplicador. Es un efecto, lo que yo te decía de cómo nos empoderados tiene que ver con la comunidad, con conocer los intereses. Eso que ustedes hicieron en el fondo es que se dieron cuenta que estos jóvenes que parecían súper destructores tenían este interés de grafitar seguramente en todas partes, y ustedes dijeron, bueno, que lo hagan aquí. Y ellos se sintieron entonces parte de ese espacio, porque hasta ahora no se sentían parte, está claro. Cuando ya les dijeron, pinten, dijeron, ocupemos, y ya entonces se empoderaron de eso. Y eso en el fondo es cómo yo me hago parte, cómo escucho al otro. Por eso digo que esto tiene que ver mucho con el diálogo. Es que yo de repente digo, adulto, mira esos chiquillos, no sé qué, pero nunca me he acercado a preguntarles cuáles son sus intereses, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y a lo mejor tenemos más en común de lo que yo creo que tenemos. Entonces, cuando encontramos esos puntos en común, creo que esos puntos en común y de interés son justamente donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, y eso se hace en todas las comunidades. Nosotros con los pequeñitos, con escolares, digamos sistema escolar, uno trabaja yo
trabajé por años con proyectos, ¿no? Pero los intereses salían de los niños. Si yo hoy día pasaba la letra mami, mi mamú, que nosotros estábamos lejos de eso, pero lo hacíamos a partir de sus propios intereses, de cuentos, creación de cuentos, pero habían cursos que les encantaba el fútbol, otros los dinosaurios, que es como temas típicos de los niños, a los otros, qué sé yo, los deportes, los superhéroes. Si yo parto desde ahí, el enganche es distinto, porque pasa algo que yo siempre les digo, la conexión entre personas, la conexión, que para mí es clave, de corazón a corazón. Te conozco lo que quieres, lo que te gusta, tú conoces. Cuando yo hago una estrategia pedagógica desde los intereses, ¿usted cree que no vas a tener a nadie ahí? Van a estar todos así, y así, esas son las caras que uno tiene. Cuando recoge los intereses y desde ahí va trabajando, son caras de asombro, son caras de, ¡ah, no conocía esto! Cuando yo llevo, por ejemplo, a la sala a los abuelitos a contar el patrimonio que tienen ellos en sus casas, fotos antiguas, qué sé yo, el mate de la abuelita, y van a contar eso, ese espacio de conexión intergeneracional es maravilloso. Ustedes miran las caras de los niños, es como, ¡oh! Y además que él que va ahí, porque como se van cambiando las distintas personas que van con eso, ¡oh! Él es mi abuelito o mi abuelita, o vino mi papá, vino mi mamá. Cuando el papá o la mamá les va a contar a los niños de los colegios o a los adultos, a los que están en media, de sus profesiones, ¿ustedes creen que ese niño o niña que está ahí o joven no se siente orgulloso de que el que está al frente de su papá o su mamá? Sí. Y empiezan a conversar y se empiezan a conocer y además pasa algo muy divertido porque de repente los más chiquititos saben que el papá y la mamá sale, pero no sabe que trabaja. Claro. Pero ¿en qué no trabaja? ¿Cierto? Cuando uno le empieza a contar, oh, wow, y lleva y que fue divertido. Ese tipo de cosas que parecieran ser tan sencillas, son significativas. Entonces tiene que ver con la comunidad, con el interés, con buscar elementos que sean significativos para todas y todos, y eso hace que nos empecemos a agrupar, conglomerar, a formar comunidad, porque la comunidad se forma con confianzas. Te miro ya no pensando en el chiquillo que vino a pintar la pared, sino miro eso que estás haciendo y en realidad digo, uy, eso es arte. Eso lo podríamos aprovechar. Oye, ¿no te tinca que en vez de que me rayes la pared, que ha pasado también en comunidad, en vez de que me la rayes, me la pintes con un mural tuyo? Ay, los chiquillos como sí, y ya ellos mismos después no la pintan porque la cuidan. Entonces, eso mismo hay que hacer con todos los espacios, y sobre todo con los parques. Yo aquí veo en el Parque Almagro en las tardes, en las mañanas mucha gente corriendo, en las tardes muchas familias con sus niños. Entonces, creo que es importante hacer esos espacios, convertir esos espacios, dejarlo y no solo convertirlo en espacios para botar basura, sí, para romper. Y no dijiste en la noche, porque en la noche no se puede andar. Sí, es otro cuento. Pero sí. Fíjate que, mira, déjame contarte una anécdota que me pasó justamente en el Parque Metropolitano mientras yo trabajaba como jefe de comunicaciones. Lo importante es que las personas se individualicen y se realicen en el espacio. Uno llega frente al árbol, y el árbol pocas veces en nuestra cultura lo tomamos como sujeto, siempre lo tomamos como objeto. Uh-huh. Y entonces clavamos mensaje, cualquier cosa en el árbol. Entonces esta mirada de cambiar el árbol por objeto, por un sujeto, se me ocurrió y lo planteé de que le pusiéramos nombre. Los árboles tienen nombre. Claro. Y nombres bien interesantes. Y en un parque como el Parque Metropolitano de Cerro San Cristóbal escogimos algunos lugares y me contacté con algunas instituciones educacionales que eran federaciones de estudiantes, de educación media, educación universitaria. Entonces les propuse un trabajo de la presencia de ellos en el lugar. Lo escucharon bien, ellos asumieron los costos, hicieron unas tablillas con el nombre, nosotros les dábamos los nombres y decíamos las dimensiones, todo. Ellos lo tenían que hacer. Bueno, hicieron una ceremonia, pusieron el letrerito, y un día caminando, que pasó alrededor de 2 meses, y me encuentro con un grupo de personas adultas, con un niño. El niño había llevado a toda su familia para mostrar el letrero que había hecho. Estaba el niño, no sé, emocionado,
que ese árbol poco menos que lo apadrinó y él le puso su nombre. Entonces, yo decía, ¿por qué no se repite esto en otras partes? ¿Por qué no los árboles no pasan a ser sujetos para que los podamos cuidar? Bueno, esas son algunas de las iniciativas que no requieren costos, no requieren inversión. Y estoy de acuerdo contigo en que requieren una voluntad de hacer, un ideario, o sea, a empoderarse también de que esto se puede hacer. Sí. Yo, como le digo, tengo la fortuna de tener gente conocida, de tener experiencias en esto, no solo con mis estudiantes pequeños, sino con los que estamos formando en la universidad de salidas pedagógicas, lo que les comentaba del Parque de las Esculturas. Ahora prontito van a ir, que era a donde usted, quiero invitarlo después, con el profesor de historia, que van a ir a una salida pedagógica, pero si bien esa salida pedagógica se hace con el primer año, los están esperando, esa salida la está esperando toda la carrera. Porque el profesor invita no solo al primer año, sino a toda la carrera. Y salen al espacio, a este espacio cercano, a reconocer y a vivenciar lo que hay alrededor de la universidad, incluso en otros espacios también. Esas salidas son significativas. O sea, que yo ayer o antes de ayer tuve una reunión con el centro de estudiantes de la carrera y me decían, profesora, ¿va la salida? Sí va, porque es que nosotros lo estamos esperando. Cuarto año, quinto año, que están ya a puertas de salir de la universidad, están esperando ese momento. Entonces, de nosotros depende que esos momentos sean importantes, significativos, que marquen la diferencia entre lo que nosotros hacemos y hacen otros espacios. A propósito de lo que me preguntaba usted, si nos reunimos en redes, sí, hay redes, pero también yo el otro día escuchaba en una reunión con la CNA, que nos decían, de repente vemos los perfiles, y todos los perfiles de las carreras son iguales. Y nosotros decíamos, bueno, si es que nos están mandatando que tengamos varias cosas muy estandarizadas, ¿no? Pero también están los etos de cada una de las universidades y de las carreras. Y ahí creo que en el caso nuestro, yo que volví este año a la carrera, mi tarea es cómo revalorizamos aquello que les estoy contando que tiene 25 años, yo no lo inventé, y quienes lo pusieron no lo inventaron, sino lo que hicieron fue estas ideas, principios que son, yo encuentro maravillosos, que no son de un solo siglo, sino que son más allá, que se extienden en la cantidad de años, independiente de quién las haya generado, y que siempre van a tener nuevas generaciones hablando de lo mismo, ¿no? Aquí en Chile, yo también les contaba la vez pasada, existe un grupo liderado por Donatila Ferrada, que trabaja con comunidades en territorios, partió en Biobío y hoy día tiene colegios, ¿verdad?, donde trabajan las comunidades, es decir, los apoderados, los estudiantes, los profesores, con profesores de la universidad, ¿cierto? Y están a lo largo de Chile. Y esas comunidades valoran, ¿verdad?, y validan el conocimiento no solo académico, sino de las personas. Y eso hace entonces que, por ejemplo, hay varios apoderados que, aunque ya no son apoderados, no tienen niños, no tienen nietos, no tienen nada, ellos van a contribuir al colegio porque para ellos ese es su colegio y ellos siguen siendo apoderados. Entonces, eso se puede hacer. No, como bien dice don Juan, para eso no necesitamos grandes recursos, necesitamos voluntades, y voluntades que sean dialogantes, que sean innovadoras, que sueñen, porque hay que soñar, ¿verdad? Hay que soñar en grande. Y eso hemos perdido, la capacidad de asombro, la capacidad de soñar, la capacidad de conversar, la capacidad de estar con el otro y, aunque yo piense distinto al otro, entender por qué el otro piensa así. Yo puedo estar en absoluto desacuerdo con el que está al frente, pero si yo soy capaz de ponerme allá y decir, pero esta persona ha vivido X, A y Z, que no viví yo, entonces sus razones tendrá. Y eso se llama respeto, creo yo. Y eso no significa que si tenemos que trabajar juntos porque yo no estoy de acuerdo con lo que piensas, no lo vamos a poder hacer. Yo creo que sí lo podemos hacer, porque siempre va a haber, o al menos así lo veo yo, un bien mayor. Y eso me lo han enseñado mis abuelos, mis padres, ¿verdad? Y yo se lo transmito a mis hijos, a mis estudiantes, a mis compañeros, porque creo que de esa manera generamos comunidad. O sea, lo creo firmemente, no solo lo creo desde la profesión, sino que lo creo desde lo personal. Y eso es lo que espero, de alguna manera, poner alguna semillita, alguna inquietud en los futuros profesionales de la educación, y creo que así es, porque tenemos chiquillos que siguen una carrera chiquitita, pero con estas ideas de ir a aportar.
ir a aportar. Me gustan esos conceptos educacionales que nos entrega Cintia en este momento. Vamos a ir a la última pausa musical para seguir conversando al final del programa. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Se nos ha pasado volando este programa. Realmente la directora de carrera de Pedagogía en Educación General Básica, Cintia Riquelme, de la Universidad Central, es muy entretenido, nos hace pensar, nos hace preguntarnos, nos hace decir, o sea, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Y mientras te escuchaba que tú hablabas de los estudiantes, de pedagogía, ¿qué pasa con los otros estudiantes? Porque de repente todo esto no es solo pedagogía, digamos, sino que, como tú lo planteaste, es una forma de vida, una manera distinta de ver la sociedad, de ver los parques, de ver nuestro entorno, de ver nuestra cultura, de nuestro ser, en el fondo. Es casi una cosa filosófica. ¿Qué pasa con los otros chiquillos? Porque me imagino que los de medicina irán a hacer actividades. Bueno, no eres la directora de carrera, pero esto va más allá de la pedagogía. Sí, es que lo que conversamos es educación. Y la educación no es solo pedagogía. La educación tiene que ver, vuelvo a repetir, con las familias, con las comunidades, con los profesores, con las profesoras, con el abuelito, con la abuelita, con todo. Es un mundo general. Entonces, yo diría que de un tiempo a esta parte nos pasamos como de estudiantes, por decirlo en algún momento, muy críticos, y yo creo que tenía que ver también con el contexto del país, muy políticos, a personas que dijeron no queremos nada más con la política, y nos empezamos a desentender de algunas cosas políticas. Pero así como se empezaron a desentender de eso, también se empezaron a encantar con otros elementos, como recobrar la conexión con la naturaleza. Hoy día yo cuando era chica no conocía un vegetariano, Hoy día tenemos vegetarianos, veganos, no sé qué, hay un montón de chiquillos que se alimentan de manera más consciente, justamente porque quieren cuidar la naturaleza, ¿cierto? Y yo creo que tenemos que darnos el espacio nosotros los adultos a ir conociendo cuáles son esos intereses. A veces uno dice, oye, pero ¿están tan desconectados? No, a veces no están tan desconectados. Nosotros creemos que estamos desconectados, y a lo mejor generacionalmente nos hemos ido desconectando también, porque bueno, esta vida es una vida loca. Uno corre todo el día, en la mañana es como, hola hijo, chao hijo, de ahí tenés tu almuerzo, ándate, bueno, llega a la casa, lo mismo. Entonces pasa mucho, no solo en mi casa, yo me imagino que en todas. Y esos espacios que yo diría que se daban cuando, al menos yo era pequeña, 51 años atrás, de las conversaciones, donde uno se sentaba con los abuelos, con los papás a conversar, se han ido perdiendo. Pero también creo que se han ido recuperando. Como en educación todo es lento, todo no es que se perdió y volvió, sino que se perdió y hay que rehacer, reelaborar, reencantar. Y por eso pasa que a veces dice, ay, pero si eso nosotros ya lo hacíamos. Sí, es cierto que lo hacías, pero estaba, vuelvo a repetir, en el escrito, pero ¿lo estás viviendo? Porque una cosa es que yo diga que vamos a ser profesionales intelectuales como profesionales de la educación, pero ¿qué significa eso? Una cosa es que diga que el cuerpo es un instrumento epistemológico, pero ¿qué significa eso? Una cosa es que yo diga somos pro pedagogía latinoamericanista, pero ¿qué significa eso? Tenemos que conocer de nuestros pedagogos latinoamericanos, tenemos que conocer de nuestros pedagogos chilenos, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir instalando, ir convirtiendo en todo ámbito, en educación, en medicina, yo creo que en educación en general, no solo en pedagogía, en educación, medicina, no sé, yo tengo una sobrina que está estudiando kinesiología también, ella me comenta de cómo lo van haciendo, y existen muchos voluntariados, hoy día los chiquillos universitarios y no, también técnicos u otros que están en colegios, incluso media, hay mucho movimiento. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos tampoco. ¿Y por qué no lo conocemos? Yo también, a propósito de lo que decía usted, las noticias, hoy día, ¿qué noticia bonita ve uno en la tele? Generalmente uno ve desastres. Y todas estas otras cosas que van pasando en el mundo de deportes, o sea, uno pide deporte y es fútbol. Cuando hay atletismo, hay básquetbol, el mundo es más amplio.
Pero claro, hoy día todo el medio audiovisual, digital, ha perdido estos mismos espacios. O sea, para mí este espacio donde estamos conversando de 1 hora es valiosísimo porque es algo que no se hace. Yo aprendo de ustedes cada vez que lo escucho, de las historias que ustedes me van contando, y yo digo, qué buena idea, y se me van ocurriendo cosas, porque la innovación no es que yo me viva todo el tiempo creando, sino es cómo yo revitalizo aquello que ya estaba. No es inventar la rueda permanentemente, como se entiende, sino cómo lo vivo, qué hago con eso. Mira, hay esta idea, lo que decía don Juan, mira, los niños podrían plantar y poner nombres. ¿Se puede hacer eso? Sí, mira qué fácil. Y me empiezo a empoderar, y eso es, oye, hagámoslo en el colegio, hagámoslo. Yo tengo en el colegio donde nosotros trabajamos, teníamos una placita, 2 placitas muy chiquitas, así, yo creo que este espacio era nada más que... Y eso hicieron los chicos, entonces estaba el magnolio, el canelo, y los niños del colegio, para eso eran su magnolio, su canelo, su naranjo, su limón. Y después todas las plantitas medicinales y las cultivaban y después se las llevaban a la casa. Y ya la agüita que le daba la tía Marisol, que era inspectora del colegio, de la agüita de menta, la agüita de manzanilla, era hecha de lo que sacaban de la huerta y etcétera. Entonces son cosas que no necesitan tanto recurso, pero sí diría yo mucho corazón, mucha asombro por ahí alguien decía, no, por ahí digo yo, contar es encantar, decía la Mistral. Y la pedagogía del asombro, como les digo, se ha perdido. La pedagogía del asombro es mirar lo ordinario o lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Eso que ordinario me refiero a que lo que pasa todos los días, ¿no? Y que de repente nosotros no nos detenemos a mirar, como un amanecer, como recuerdo que decía don Juan la vez pasada, ¡ay, qué lindo está! Pensar que, chuta, está nublado hoy día. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vivo? ¿Lo vivo triste? ¿Lo vivo alegre? ¿Qué pasa? ¿Cómo están las hojas? Ese tipo de cosas son fundamentales. Y para algunas, por ejemplo, del clima, los que están estudiando climatología, para piloto, es muy importante saber ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que nos falta eso, nos falta... volver a poner los pies en la tierra, conectarnos con nuestros entornos, conectarnos con nuestra gente. Y comparto lo que dice don Juan, con conectarnos con que todos somos sujetos y lo que está a nuestro alrededor también en esta mirada de ser sujeto. Quizás volver a ser niño, como lo que nos contaba Juan, que los niños tienen más llegada. Yo creo que hay un camino a seguir en términos de educar. Y eso yo soy un convencido de que el recorrido que ha hecho el hombre desde que apareció en la faz de la tierra hasta hoy día ha sido un camino que nos enseña el camino de la educación. Poco a poco se fue educando el hombre en su entorno natural para aprender de ese entorno, preguntarse de ese entorno. Ese ha sido el propósito de este programa. Estamos en el último programa de este ciclo de Parques para Todos, que produjo la Fundación Cerro San Cristóbal, cuyo propósito fue destacar la importancia que tienen los espacios públicos, especialmente las áreas verdes y los parques urbanos, en el desarrollo urbanístico de las ciudades y especialmente para los habitantes. Queremos aprovechar los últimos instantes para agradecer a Francisco Saavedra en los controles, a David Valenzuela, colegas periodistas que se encargan y nos entregaron y nos regalaron su servicio. Quiero agradecer a Mariela, que me acompañó en esta jornada de educación, agradecer a nuestros invitados y especialmente a Cintia, que estuvo 2 veces con nosotros enseñándonos cómo desde la educación podemos cambiar esta mirada que tenemos sobre los espacios verdes. Pero te quiero hacer un agradecimiento especial a Juan Francisco Ortún, nuestro director de la radio, colega periodista y profesor también de esta universidad. Y a la universidad misma que nos entregó este espacio para poder entonces aportar un poquitito acerca de lo que son los espacios públicos y las áreas verdes y los parques urbanos. Muchas gracias a los auditores que siempre estuvieron junto a nosotros escuchándonos sobre esta interesante materia. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, que estén bien. En Radio U Central hemos presentado
Parques para Todos, un espacio para profundizar acerca de los parques de nuestro país, un viaje por la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad, junto a la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Hasta el próximo capítulo.